Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el segundo método de integración y es el método de integración por partes. Entonces, el método de integración por partes se utiliza para integrar funciones que o funciones que son la derivada de una función en la cual se empleó para derivar el método o la regla de productos y cocientes. Entonces, lo que sucede cuando usted integra cuando deriva un producto, entonces, como el producto es la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, entonces es común que nos aparezca por ahí algo así como es el logaritmo natural de X, ¿no? Porque cuando usted deriva un producto y uno de los miembros de ese producto es el logaritmo natural de X, entonces uno de las, en una parte nos va a quedar el logaritmo y en otra parte va a desaparecer el logaritmo y vamos a tener un cociente, ¿no? Entonces, tal como esta función como con los métodos que hemos visto hasta el momento, no tenemos para integrar logaritmo natural de X, puesto que nosotros sabemos que cuando derivamos logaritmo natural de X, este se convierte en cociente. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Entonces, eso implicaría que esta es la derivada de un producto, ¿no? Entre una función polinómica y una logarítmica. Luego, más adelante, vamos a ver cómo resolver este ejercicio una vez que hayamos visto, ¿verdad? Este método de integración, ¿no? Y que hayamos deducido la que se denomina fórmula de integración por partes. Entonces, sabemos que esta es la derivada de un producto. Es decir, derivamos un producto de funciones y obtuvimos que eso es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. ¿Okay? Entonces, en teoría,
si nosotros quisiéramos obtener nuevamente f de x por g de x, entonces tendríamos que integrar f de x por g' de x más la integral de f' de x por g de x por diferencial de x. Bien, si nosotros quisiéramos despejar para esta parte, entonces esta parte pasaría al otro lado con signo negativo. Entonces tendríamos que f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x va a ser igual a la integral de f de x por g' de x. Y vamos a trasladar esto del lado izquierdo de la igualdad. Entonces tendríamos que la integral de f de x por g' de x diferencial de x va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x. A esto comúnmente se le denomina fórmula de integración por partes. Esta fórmula de integración por partes. Pero habría que establecer también que f' de x es la derivada de f de x y g de x es la antiderivada de g' de x. Entonces, si a nosotros nos aparece un producto así, entonces vamos a derivar f y vamos a integrar g' para tener todos los componentes de esta fórmula de integración por partes. Ahora bien, tenemos que saber escoger, ¿verdad? A cuál de ellas denominaremos f y cuál g para aplicar esa fórmula de integración por partes. Entonces, el éxito de este método consiste en saber elegir esas expresiones, ¿verdad? Y una vez seleccionadas, determinamos la derivada de f e integramos g' para determinar g de x. Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Bueno, como
se nos va a presentar un producto de funciones, ¿no? Entonces, las opciones son las siguientes. Si el producto a integrar es entre una función polinómica y una exponencial, la polinómica es g, la exponencial es g', es decir, derivo f y voy a integrar g'. Ahora, si el producto es entre una función polinómica y una logarítmica, derivo la logarítmica e integro la polinómica. Y finalmente, si el producto a integrar es entre una función polinómica y una compuesta, f es la polinómica y g' es la compuesta. Este tipo es el que tiene mayor grado de dificultad, puesto que si integro una función compuesta, voy a tener que emplear el método de sustitución, puesto que las funciones compuestas se integran aplicando el método de sustitución. Es decir, que en ese caso tendríamos que integrar esa función aplicando integración por partes, pero simultáneamente voy a tener que utilizar el método de sustitución. Bien, veamos algunos ejemplos. Entonces, en este caso, tenemos el producto entre una función polinómica, 8x menos 6, y una exponencial que es e a la menos 2x. Entonces tenemos que f de x es 8x menos 6 y que g' es e a la menos 2x. Bien, f' es la derivada de 8x menos 6 es 8. Y g es la antiderivada de e a la menos 2x. Entonces, para integrar eso, vamos a utilizar esta regla. ¿Qué dice esta regla? 1 sobre a. ¿Cuánto vale a? A vale menos 2. Entonces tendríamos menos un medio, porque es 1 sobre menos 2 menos un medio, por e a la 2x. Entonces ya tengo los componentes para poder aplicar mi fórmula de integración por partes. ¿Qué dice esta formulita de integración por partes? Si tengo una mejor por aquí. No, esta. Vamos a poner aquí la formulita. Hacerla un poco más pequeña. Okay. Entonces dice nuestra fórmula de integración por partes que vamos a tener a f multiplicado por aquí a f multiplicado por g. Entonces f por g y tendríamos menos
medio de E a la menos 2x por 8x menos 6. Esto que está aquí es G y esto es F. Dice que a esto le vamos a restar la integral de F'. ¿Cuánto es F'? Este. De F' multiplicado por G de X, es decir, el producto de este por este. Entonces, eso va a ser 8 que multiplica a menos un medio de E a la menos 2x. Bien, al multiplicar este 8 por menos un medio, nos daría como resultado menos 4, ¿verdad? Ocho por menos un medio menos 4 por E a la menos 2x. Ese menos 4 es una constante, ¿no? Y las constantes pueden salir fuera del signo de integración, ¿verdad? Eso sería más 4 por la integral de E a la menos 2x diferencial de x. Pero ya nosotros conocemos, ¿verdad? La antiderivada de E a la menos 2x, porque la antiderivada de E a la menos 2x es menos un medio de E a la menos 2x. Entonces esto va a ser igual menos un medio E a la menos 2x por 8x menos 6. Entonces, más 4 que multiplica a menos un medio de E a la menos 2x más la constante de integración. Menos un medio de E a la menos 2x factor de 8x menos 6 y 4 por menos un medio es menos 2, ¿verdad? Por E a la menos 2x más 6. Entonces, ahí podríamos nosotros extraer como factor común menos un medio de E
a la menos 2x. Factor D, entonces este lo quité, en su defecto me quedó 1, y entonces me queda 8x menos 6. Entonces de aquí saqué como factor común e a la menos 2x, que me queda 1, pero de acá saqué como factor común menos 1/2. Entonces, si saco como factor común menos 1/2, al multiplicar menos 1/2 por esto, me tendría que dar menos 2. Entonces, si tengo 4, menos 1/2 por 4 es igual a menos 2. Bueno, y como siempre nos piden dejar nuestras respuestas expresadas de forma factorizada y sin exponentes negativos. Entonces tendríamos aquí menos 6 más 4 es menos 2. 8x menos 2 sobre 2, porque como este tiene exponente negativo, pasaría al denominador. 2 por e a la menos 2x más c. Y podríamos extraer un factor común 2 en el numerador. ¿Va? 2 por 4x menos 1 sobre 2 por e, aquí es a la 2x. Cuando la paso al denominador ya el exponente es positivo. E a la 2x más c. Y finalmente esto va a ser 4x menos 1 sobre e a la 2x más c. Bien, entonces este es el producto entre una función polinómica y una exponencial. Para este siguiente ejercicio, tenemos el producto entre una función logarítmica y una exponencial. Entonces, de acuerdo a nuestras opciones, f de x va a ser la logarítmica y g' será la polinómica. Entonces, f de x es logaritmo natural de x, g', 18x cuadrado menos 4x, f' es 1 sobre x y g, entonces la antiderivada de 18x cuadrado sería 18x a la 3 sobre 3, es decir, 6
x al cubo. Y la antiderivada de menos 4x sería 4x a la 2 sobre 2, es decir, 2x al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos nuestros componentes para poder aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces dijimos que primero íbamos a tener f por g, es decir, el producto de estos dos. Entonces tendríamos 6x al cubo menos 2x cuadrado por logaritmo de x. A esto vamos a restarle la integral de este multiplicado por este. Entonces tendríamos 1 sobre x que multiplica a 6x al cubo menos 2x cuadrado. Bien, podemos simplificar esto, ¿no? Aquí al multiplicar estos dos tendríamos 6x al cubo menos 2x cuadrado, todo dividido entre x, ¿verdad? Como aquí se multiplica por 1 sobre x. Y esto es igual a 6x al cubo sobre x menos 2x cuadrado sobre x. Y eso nos daría como resultado la integral de 6x cuadrado menos 2x por diferencial de x. Esto permanece igual. Entonces la antiderivada de 6x cuadrado sería 6x a la 3 entre 3, 2x al cubo, menos por menos más 2x a la 2 sobre 2, x cuadrado, más c. Y aquí nosotros podríamos extraer de acá factor común x cuadrado y de aquí va. Entonces tendríamos factor común x cuadrado, factor d. Entonces aquí me quedaría
6x menos 2 logaritmo de x menos, de aquí saqué x cuadrado, entonces me quedaría 2x y acá me quedaría 1. Bien, este siguiente ejemplo dijimos que es de los ejercicios que tienen un mayor grado de dificultad, puesto que de acuerdo a lo que habíamos dicho, a nuestras opciones para escoger, entonces, como es una polinómica con una compuesta, g', es decir, la función que debo de integrar es la compuesta. Y las funciones compuestas solo se integran aplicando el método de integración por sustitución. Pero haciendo un poco de memoria, el método de integración por sustitución, recuerde, requiere que usted tenga una función compuesta, esta, ¿no?, multiplicada por la derivada del argumento. Es decir, si estuviera multiplicado por 2x sería fantástico, ¿no?, o por un aproximado de esta, que al menos debería de ser la variable x multiplicada por cualquier cosa reducido un grado, es decir, x multiplicado por lo que sea. Pero aquí lo que tengo es 30x al cubo. Entonces, lo que haríamos es descomponer esto en 30 se puede descomponer en 15 y x al cubo puede descomponerse en x cuadrado y todo esto multiplicado por, para que dé 30, 2 y para que dé x al cubo, x, ¿no? Si multiplico estos dos me da 30x al cubo. Bien, y nada más voy a acomodar esto para cuando utilice el método de integración por sustitución. Entonces, esto es f de x y esto es g' de x. Entonces, f de x, 15x cuadrado, g', x cuadrado más 1 a la u medio por 2x. Bien, la derivada de f es 30x y g, que es la antiderivada de g', tengo que determinarlo, ¿no? Pero recordemos que
tengo que integrar esto. Y habíamos dicho que este tipo de funciones se integran empleando el método de sustitución. Hacemos que u sea x cuadrado más 1. La derivada es 2x diferencial de x, es decir, esto es u y esto es du. Entonces, haciendo sustitución, esto nos quedaría como u a la 1 medio por du. Y esto es u a la 3 medios, porque 1 medio más 1 es 3 medios, sobre 3 medios. Esto se convierte en 2 tercios de x cuadrado más 1 a la 3 medios. Bien, entonces ya tenemos g tercios de x cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, aplicando el método de integración por partes, tendríamos f por g. Entonces es 15 x cuadrado que multiplica a 2 tercios de x cuadrado más 1 a 3 medios menos la integral ahora de el producto de estos dos. Treinta x factor de 2 tercios por x cuadrado más 1 a la 3 medios diferencial de x. Aquí vamos a simplificar algunas cosas. Vamos a simplificar 15 por 2, 30. 30 entre 3, 10. 10x cuadrado, factor de x cuadrado más 1 a las 3 medios menos la integral, y aquí sería 30 por 2, 60 entre 3,
20 x factor de x cuadrado más 1 a la 3 medios. Pero para poder integrar esto, yo necesito utilizar el método de sustitución. Entonces, podríamos extraer de aquí 10, ¿no? Para que nos quede 2x. Recuerde, este 2x multiplicado por este 10 hace ese 20x. Entonces, tengo que integrar esto. O sea, tengo que integrar ahora x cuadrado más 1 a la 3 medios por 2x diferencial de x. Y la sustitución va a ser esta misma, puesto que son los mismos componentes. Lo único diferente es el exponente, que aquí es un medio y aquí eran 3 medios. Y esto es P. Entonces, haciendo la sustitución, esto es U a la 3 medios por du, y la antiderivada de esto sería U a las 5 medios sobre 5 medios, es decir, 2 quintos por x cuadrado más 1 a la 5 medios. Esto es la antiderivada de eso. Entonces tendríamos vamos a ver. Pregunta aquí Marvin Centeno, profesor. G' sería la fila de abajo, ¿verdad? Y G de X la primera fila. No. Aquí ponemos a la par los elementos que usted ya tiene, que son este que sería f de X y este que sería G'. Esos estarían en la primera fila. Entonces, porque esos son los que le proporciona el ejercicio. En la segunda fila, usted tiene en la primera columna la derivada de f y en la segunda columna la antiderivada de G'. Bien, entonces tendríamos 10 x cuadrado por x cuadrado más 1 a la 3 medios menos 10, y aquí vamos a colocar este resultado. 2 quintos de x cuadrado más 1
a las 5 medios más la constante. Aquí simplificamos, ¿no? 10 por 2, 20 entre 5, 4. Bien, y el factor común en este caso sería x cuadrado más 1 a la 3 medios. Factor de, aquí quedaría 10x cuadrado, ¿no? Aquí menos 4. Y aquí como saqué 3 medios de 5 medios, si a 5 medios le resto 3 medios, me quedarían 2 medios, que es 1, ¿no? Multiplicamos el 4. Operamos los términos semejantes. 10 menos 4, 6 más C. No sé si a Marvin Centeno le quedó claro lo que dije. Bien, preguntas o dudas.